a lo largo de este mes, no sé si a él encierra, no sé si a muchos de ustedes le ha pasado, pero es como interiorizado un poquitito, me ha causado un poco de curiosidad el tema de las plantas, su germinación, su cuidado, etcétera. He estado viendo videos en YouTube, típico don YouTube que nos enseña bastante. Asimismo, hemos estado conversando con la familia, tirando entre talla y talla, como predicaciones, que la planta seca, la que quiere tomar el agua, etc. Y yo dije, ya papá, usted puso ese querer como el hacer, y quiero hacer un cuadro comparativo de lo que es las plantas a cómo es la vida de un cristiano, cómo es la semilla, cómo es el avanzar de una semilla, su germinación, comparado con la vida de un cristiano. Así que si usted es de ponerle título a las predicaciones, me gusta ponerle título, se llama Buena Semilla, la buena semilla. La semilla, hoy en este capítulo de Tiempo Oportuno vamos a hablar de las plantas. La semilla puede salir de un árbol, de un fruto. No vamos a profundizar tanto, y de verdad he conocido términos bastante raros que no sabía que se utilizaban. Pero en síntesis y bien simple, la semilla cae a la tierra, empieza todo su proceso, cae agua, donde la semilla se hincha, y de ahí del embrión sale su raíz, sale su tallo, y empieza a crecer a medida del buen cuidado y a medida de que se le vaya también regando, una buena temperatura, en un buen lugar, etc. Si lo vemos en la vida de un cristiano, es bastante parecido. Al cristiano puede llegar desde alguna consecuencia, de algún dolor o de algún buen ejemplo, o sea, un buen fruto que botó una semilla. Esa semilla empezó a crecer, empezó a congregarse, empezó a adquirir conocimientos que antes no tenía, empezó a fortalecer su fe, y así la pudo poner en práctica, y cumpliendo el ciclo de la planta, que después volvió a dar un fruto, dio un buen fruto digno de arrepentimiento, y ese fruto luego dio su semilla, y esa semilla luego fue plantada, y así el ciclo de un buen cristiano. Súper simple, súper sencillo, eso es todo. Hasta aquí llegamos con la predicación, ¿quedó claro? Bueno, entonces, ya sabiendo un poco esto, ya balanceando un poquitito el cuadro comparativo, el Señor nos llevaba a este proceso, a este avanzar de la semilla, para así aprender 5 razones por las cuales una semilla no germina. 5 razones por qué el avanzar de un cristiano se estanca, no florece, no brota. Así que si le voy a poner un título, pongamos 5 razones por qué una semilla no germina. Y el punto número 1 de por qué una semilla no germina es porque tomó demasiado tiempo en plantarla. No se plantó a su debido tiempo. Pasó mucho rato en la mano antes de ser plantada. Ya caducó, ya llegó su fecha de vencimiento. ¿Y dónde podemos llevarlo a la vida de un cristiano? A la vida de un cristiano la podemos llevar directamente a Santiago. Santiago 1, del 21 al 25. Sabía que no tenía que utilizar esta Biblia porque siempre se me pegan las hojas. Santiago 1, del 22 al 25, y dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miraras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Cuando la semilla no es puesta, cuando la semilla no quiere entrar a la tierra, es porque es una semilla, podríamos decir, es una semilla que tiene conocimiento, es una semilla que tal vez tiene nociones, pero no quiere ponerla en práctica. Toda la palabra que tiene, toda esa semilla, porque si ustedes no sabían, porque de verdad que me informo un poquitito, si ustedes no sabían, la semilla está dentro de un fruto, y en ese fruto empieza a adquirir
todos esos nutrientes, se empieza a alimentar esa semilla. La semilla que está dentro de un fruto, mientras está dentro del fruto, empieza a alimentarse. Luego, ya que tiene todos esos nutrientes, todas esas cosillas, al momento de ponerla en la tierra se activan. Y eso es lo que le ayuda también al momento del brote a salir con mucha más fuerza. Si lo llevamos a la vida de un cristiano, es el cristiano que tal vez adquiere mucho conocimiento, se le enseñó, los padres iban con ellos, él también interiorizaba, pero nunca la puso en práctica. Se quedó con el conocimiento, pero jamás activó su fe. Al activar su fe, claramente, cuando hay este ciclo de arrepentimiento, más fe, conversión, automáticamente pasamos a hacer obras. Pero cuando no pasa eso, nos estancamos y nos quedamos quietos y puede que lleguemos a tener una fecha de vencimiento. Y eso es lo que no queremos nosotros como cristianos, ¿cierto? Así que esa es la primera razón por qué una semilla no germina. La segunda razón es porque le entró humedad. Aquí tal vez me voy a extender un poquitito. La semilla, cuando le entra humedad, cuando la tienen en su bolsita tal vez, o la tienen en una caja, o la tienen en su bolsa, cuando le entra un poquitito de humedad, la semilla germina, empieza su proceso de hidratación, donde se abre la semilla, luego se parte, porque crece el embrión, se parte, eso se llaman cotilenoides, se parte, y cuando se parte empieza el proceso, pero cuando le llega un poco nomás de agua, le entra un poco de humedad, digamos mejor así, se empieza a podrir. ¿Por qué? Porque no se puede seguir hidratando, no está en la temperatura ideal, está en un lugar escondido o está en el lugar de la caja, entonces empieza a entrar hongo y se pudre esa semilla, y si está cerca de las otras semillas, pudre a todas las demás semillas, solo por un poquitito de humedad. Y aquí lo llevamos al otro ámbito. Nosotros como cristianos, cuando entra un poquitito de pecado y no lo sabemos limpiar, no lo sabemos almacenar, no nos sabemos mover de ese pecado, no sabemos salir adelante, ¿qué es lo que pasa? Nos empieza a contaminar. Vamos a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Corintios, Gálatas 5:19, y dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todo eso son pecados, todo eso es el pecado que puede ingresar a nuestra semilla. Pero me voy a enfocar en uno, que es el más común, es el más simple, es el más conocido, pero es el más difícil de detener cuando ya avanza, que es doña suposición, doña murmuración. Todo lo que se habla sin conocer al otro se llama suposición. Cuando entra la suposición en la iglesia, luego evoluciona a una murmuración. ¿A qué me refiero con suposición? Cuando nosotros empezamos, ¿viste el hermano? Mira, tiene una zapatilla Gucci, gana un montón de plata, tiene cualquier plata, y no diezma tanto, no diezma, mira el hermano de ahí, mira, está predicando con una polera de Star Wars. Eso es del diablo, eso está mal, ¿cierto? Está mal. Cuando empezamos con suposiciones y empezamos a cranear mucho, cae a eso, a la murmuración. Empezamos a hablar mal del otro, creyendo que es verdad, porque ya la suposición anterior nos reventó tanto la cabeza que provocó que murmuráramos y contamináramos a otro y le dijésemos todo lo que estaba en nuestra cabeza. Oye, él es aquí, él es acá, sin saber si realmente esa persona era así. Y luego que ya está la murmuración, esta se transforma en un cáncer. Y ese cáncer, que es la murmuración, pasa a división. Nosotros somos un cuerpo, somos una unidad. Cuando ese cáncer empieza por la mano, puede que contamine todo el brazo, la cabeza, el cuerpo, aniquilándola completa. Y eso sí existe en nuestra comunidad.
sí existe en las comunidades en generales, sí existe en la Iglesia Universal, sí existe el suponer, sí existe esa humedad que entra a la semilla, sí existe. No podemos decir no hay, porque sí lo hay, sí está esa suposición. Mira, el Matías está predicando porque es el hijo, porque es esposo de la hija del pastor, solo por eso está predicando. Cuando empezamos así, es un supuesto lo que estoy diciendo, cuando empezamos así, suponiendo cosas que realmente no son y la contaminamos a otra persona, entra la humedad a la semilla, sin antes haber sido sembrada, y eso hace que se pudra. Y si esa semilla llegó a murmurar más de la cuenta, eso va a causar una división y va a hacer que todas las semillas no lleguen a su germinación, que es lo que quiere nuestro papá para cada uno de nosotros. Entonces esa es la segunda razón por qué una semilla no germina, por qué un cristiano no avanza. La tercera razón por qué una semilla no germina, no continúa con su avance, es porque se enterró demasiado. La semilla tiene que ser enterrada, estoy hablando en el ámbito, no sé cómo se le dice, en el ámbito agrícola, la botánica, no sé. La semilla debe enterrarse 4 veces su tamaño, o 5 veces máximo su tamaño. Esa es la profundidad en la que una semilla debiese ser enterrada. Y muchas veces, como cristianos, nos enterramos más que eso. Nos enterramos un poco más profundo que eso, con tal de no estar con personas que tal vez son distintas a nosotros, con tal de no escuchar a la verdadera verdad, porque muchas veces nosotros pensamos que somos dueños de la verdad y esa verdad es la misma verdad de la palabra, y tal vez, y lo más probable, que así no sea. Y asimismo lo podemos llevar a los judaizantes. Los judaizantes menospreciaban todo lo que venía con Jesucristo y ellos estaban demasiado pegados a la ley de Moisés, como decían. Y eran tan apegados que cuando vieron a Jesús lo encontraban ridículo, encontraban que como él venía a decir tantas cosas que para ellos no era normal, que no estaba bien, porque ellos estaban en un mundo demasiado cuadrado, estaban demasiado enterrados, estaban muy enterrados. Y al estar muy enterrados, se empiezan a crear caminos perfectos que sus finales son muerte. Ellos estaban tan enterrados que al momento de ver otra semilla que estaba un poquitito más arriba que ellos, empezaron, ¿y qué viene esta semilla a estar más arriba de nosotros? Que se cree muy distinta. Si nosotros estamos acá enterrados hace bastante tiempo, nosotros sí que tenemos el conocimiento de la verdad. Nosotros realmente manejamos esa verdad. Y no es así. Y no era así en esos tiempos. Los judaizantes estaban demasiado apegados a lo antiguo. Estaban demasiado encegados, estaban demasiado cuadrados. Cuando vieron a un Jesús, quedaron totalmente impactados. Mira, lo vemos en la palabra, por ejemplo, en Juan 6 del 41 al 43. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían: ¿acaso no es Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que dije. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Inmediatamente se quejaron, inmediatamente empezaron a murmurar, vieron que algo era muy distinto, ya estaban tan enterrados que no podían creer lo que estaba más arriba de ellos. Ellos fueron mal enterrados, tal vez sí tenían una buena línea, pero se fue distorsionando con el tiempo. Fueron agregando cosas con el tiempo que no debían haber agregado. Empezaron a vivir mal, ¿por qué? Porque no le entraba el oxígeno, no le entraba la verdad. Cuando está muy enterrada, no puede salir a luz. ¿Por qué? Porque cuando entra el agua y se hincha la semilla, rompe los cotiloides. Al momento de querer oxígeno,
si ya bien con el agua adquirió oxígeno, necesita el otro tipo de oxígeno y no lo tiene. ¿Por qué? Porque está muy enterrada. Ellos estaban tan encerrados en su verdad que no les pudo entrar esa verdad, no les pudo entrar ese oxígeno que necesita la semilla para poder germinar. Entonces se estancaron, se quedaron ahí. Bueno, muchos quisieron avanzar, pero ellos se quedaron ahí, se quedaron estancados. Entonces esa vendría siendo la tercera razón de por qué una semilla no germina, no avanza el cristiano. La cuarta es porque se la comieron. Muchas veces las semillas son mal enterradas. La semilla va y se acomoda mal en un lugar. Va y no está sembrada de la mejor manera. Llegan y las tiran muchas veces, llegan y las ponen porque pusieron por muchas cantidades, van a creer que al tener muchas cantidades sí o sí va a salir una semilla, lo más probable es que sí. Pero si hicieran bien la manera de sembrar, si hiciera bien el procedimiento, saldrían todas a brote. Bueno, en realidad tal vez no todas a brotes, pero la mayoría. Y por eso el cuarto punto es porque se la comieron, porque quedan a la vista. Puede venir algún ave, puede venir algún roedor y puede comerse esa semilla. Y queda demasiado vulnerable, queda demasiado a la vista. Y si la llevamos a la vida de un cristiano, voy a poner como ejemplo Mateo 22, del 15 al 22. Sabía que no tenía que ocupar esta Biblia, pero bueno. Mateo 22, del 15 al 22. Y dice: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía las malas intenciones. Hipócritas, dijo. ¿Por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrame la moneda que se usa para el impuesto. Como le entregaron una moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, entonces den al César lo que es del César y den a Dios lo que pertenece a Dios. En la vida de un cristiano, cuando llegamos y somos mal enterrados, no adquirimos todos los nutrientes de la tierra, no pasamos todo el proceso necesario para poder ser una buena planta, nos estancamos, nos quedamos ahí, o tal vez adquirimos un poquitito de esos nutrientes y pensamos que es suficiente para poder germinar, y no es así, no es así. Si Jesús no se hubiese preparado como se preparó en su infancia, inmediatamente preparándose en su infancia hasta ya ser grande, hasta ya ser adulto, si lo hubiesen pillado mal enterrado, si lo hubiesen pillado mal preparado, ¿qué hubiese pasado? Se lo comen. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta fue demasiado sabia. Jesús tenía los pies bastante bien puestos en la tierra y la mente bastante bien puesta en el cielo. Por eso pudo dar esa respuesta. Nosotros a veces somos impulsivos como Pedro. Empezamos a cortar oreja porque somos dueños de la verdad y cortamos. Y después nos damos cuenta, cuando nos canta el gallo, que estamos equivocados. Que somos unas personas impulsivas. Recién estamos adquiriendo el conocimiento y ya queremos ir a pelear con escudo y espada. Y no es así. Una persona sabia responde como Jesús respondió. Una persona sabia sabe qué decisión tomar. No se queda ahí. No se queda ahí peleando con alguien. Si Jesús hubiese dicho, no, denle al César, ¿qué hubiese pasado? Todos los cristianos hubieran ido contra el César. O sea, todos los cristianos hubieran discutido con Jesús. Si hubiese sido al revés, hubiese sido todos los romanos atacando a Jesús. Entonces su respuesta sabia fue y los dejó a todos
neutralizados, los dejó a todos sin ganas de querer pelear. Eso es una persona sabia. Eso es lo que debiese ser un cristiano, ser sabio. Pensar antes de decir las cosas, pensar antes de actuar, no llegar y ir con escudo y espada. ¿Por qué? Porque nos van a comer. Muchas veces tenemos un poquitito de nutriente que tienen los cotiloides, que vendrían siendo como la capa de la semilla. Tenemos un poquitito y ya pensamos que vamos a ser el tremendo árbol. Y hay que ir paso a paso. El camino de un cristiano es progresivo. Y muchas veces los que salen así con la espada, como sale Pedro, cortando orejas, al momento de que los pillan y que se los comen, no vuelven. Y eso es lo que no quiere tampoco nuestro papá. Lo que quiere nuestro papá es que seamos personas sabias, que no andemos cortando orejas por ser impulsivos. Lo que quiere nuestro papá es que nosotros realmente nos alimentemos bien, que realmente adquiramos esa sabiduría para poder saber tomar buenas decisiones, para poder tomar las decisiones correctas al momento de la adversidad, al momento de cualquier inconveniente que podamos tener en nuestro avanzar como cristianos. Por eso nuestro papá nos recomienda que nos alimentemos de él, que apliquemos su palabra para poder reaccionar, para poder avanzar de la mejor manera. Así que ese fue el cuarto punto, ¿por qué una semilla no germina? Y el quinto punto, ¿por qué una semilla no germina? Es porque se murió de sed. Tal vez germinó y se murió de sed porque no tuvo los debidos cuidados. ¿Qué mejor ejemplo podemos dar que Saúl? En 1 Samuel 15. Saúl fue elegido. Bueno, 1 Samuel 15 es cuando es rechazado por Dios. Pero Saúl fue elegido por Dios. Ya fue escogido por Dios. Algo tuvo que tener Saúl. Pero a medida que fue avanzando fue corrompido. Su mente fue corrompida. No tomó las mejores decisiones. No fue muy sabio. Tal vez no fue muy obediente con nuestro papá. Le dieron una orden y no la tomó al 100%, sino que a medias, siendo que le habían dicho cuál era la orden, y asimismo Dios se apartó de él, fue rechazado por Dios y fue elegido otro rey. En ese proceso de la elección de que venía David, en ese proceso ya Saúl, al estar tan sediento, al estar tan seco, porque no tuvo el cuidado pertinente en la semilla, al estar tan seco, ¿qué pasó con Saúl? Saúl empieza a tomar malas decisiones. Saúl tenía que ir David a tocar el arpa para calmarlo. Saúl se llena de envidia. Saúl empieza a tomar una infinidad de malas decisiones en su vida. Llegando y lanzando lanzas porque estaba tan seco que no sabía qué buena decisión tomar. Muchas veces nosotros somos iguales. Nos empezamos a secar porque dejamos de empezar a estar lo que es la palabra de nuestro papá. Empezamos a dejar estar nuestra obediencia con nuestro papá. Empezamos a dejar a un lado lo que es la confianza con nuestro rey. Empezamos a apartarnos nosotros mismos de toda actividad que pueda tener nuestra comunidad. Y nos empezamos a enfriar, nos empezamos a dejar estar. Y el tiempo pasa y el tiempo avanza. Y sale el sol, y cae el sol, y va a pasar, y nos vamos a ir secando. Nos vamos a ir secando, ¿por qué? Porque no tenemos esa agua que necesitamos como semilla para poder germinar. Todos los días, nosotros como semillas, todos los días necesitamos de esa agua, esa fuente de vida, esa que nos da más sed. Todos los días necesitamos de esa agua, necesitamos para que nuestro embrión, cuando avance, se transforme en raíz y luego su tallo salga con la mayor fuerza, para que así cada vez que nosotros le estemos dando agua, suba, avanza y tome todos esos nutrientes de la tierra para después dar un buen fruto y seguir con el ciclo, ya que el fruto da más semillas. Pero cuando nosotros nos apartamos como cristianos, no vamos a los estudios bíblicos, no hacemos los talleres. Ese también es tirón de oreja para el predicador. No crea que yo estoy predicando aquí porque soy la máxima santidad de la comunidad. No, yo también me estoy atrasado. Yo también me he atrasado y estoy atrasado. Pero lo que nos enseña nuestro papá es que estemos al día, que estemos alimentándonos
constantemente, que constantemente estemos orando, que constantemente estemos leyendo su palabra, que constantemente estemos compartiendo como hermanos en las conexiones de nuestra comunidad, en los talleres, en los estudios bíblicos, los días sábados en la reunión general, asimismo cada uno en sus departamentos, en Débora, en los jóvenes, en los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el agua, ahí está nuestro oasis, es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde viene toda esa fuerza y toda esa energía a través de esa agua viva, la cual nosotros nos mantiene vivos. No podemos estar desconectados de nuestro papá nunca. Nunca tenemos que estar despegados de nuestro papá, nunca tenemos que darle vuelta a la espalda, porque nos secamos. No adquirimos esos nutrientes, esa vida que nos da nuestro papá, esa paz que nos da nuestro papá, ese amor que nos envuelve, nos abraza y nos motiva más. Sin esa agua, sin nuestro papá, nosotros no somos nada. Nos secamos y no germinamos y nos estancamos. Así que esas han sido las cinco razones por qué una semilla no germina. Súper fácil de entender, súper sencillo. A mí me encanta que el Señor me utilice para predicar, porque a veces pienso, pucha, yo no le meto tanto, tal vez no le meto tanta Biblia, pero sé que muchos hermanos puede ser que de esta manera ilustrada pueda que se entienda un poquitito más. Por eso el Señor coloca diferentes tipos de predicadores para llegar a diferentes tierras. Así que, hermanos, espero que puedan ministrar bien esta palabra. Y como conclusión, así como ya punto final, recuerden que no todas las semillas son iguales. Todas las semillas son diferentes. Hay semillas que tienen su capa más dura, que lleva más tiempo de germinación. No todas las semillas son llegar y esperar que pasen 3 días, así como la lechuga, para que empiece su germinación. Algunas se demoran mucho tiempo, así como las frutillas. Todas las semillas son diferentes. Todo el proceso progresivo, camino a esa santidad que quiere nuestro papá, es diferente en cada uno de nosotros. No podemos llegar y esperar que ya seas santo, porque eso no va a pasar. El camino es progresivo. El avance de un cristiano es progresivo. Y no todos somos iguales, somos todos diferentes. Somos parte de un cuerpo, pero no todos somos manos. Así que tengamos paciencia también con nuestro alrededor. No somos más que el otro. Todos somos diferentes y todos tienen procesos diferentes. Así que si usted pasó por ese proceso de germinación, no vaya como árbol, como campeón, explicándole a la semilla que recién se plantó de por qué lo hace mal. Porque todos tenemos un proceso diferente. Cuando no les tenemos paciencia a las semillas también mueren, porque llegamos y las sacamos para ver cómo están, las ponemos a prueba, pero no pueden andar, no pueden florecer, porque no les tuvimos paciencia. Y no todas las semillas son iguales. Así que los dejo con eso para que meditemos. Insisto, súper simple, súper fácil de poder digerir lo que nuestro papá el día de hoy quería comunicar. Así que sean bendecidos. Tomen la palabra, que no sea por días sábados esporádicamente, cada día sábado, el Señor me dijo esto y ahí solamente el día sábado voy. No, tómelo de verdad, intente ponerlo en práctica y hagamos comunidad y hagamos iglesia en nuestras casas cada vez y tomando lo que nuestro papá nos da como alimento. Así que seamos esa buena semilla para que el día de mañana podamos dar un buen fruto, un fruto digno de arrepentimiento, un fruto jugoso donde las otras semillas se puedan fortalecer para germinar y cumplir el ciclo y ir avanzando como Dios quiere que avancemos, multiplicándonos como cristianos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, papá, por este momento. Te damos gracias por esta instancia, Señor, de poder alimentarnos de tu palabra. No merecemos nada de esto, no somos dignos de poder escucharte. Aún así, tú, en tu misericordia, en tu gracia, nos das de tu alimento, Señor. Y te pedimos, papá, que toda esta palabra caiga en buena tierra. Señor, que esta semilla pueda ser plantada de la manera correcta en nuestros hermanos, Señor, y que pueda germinar y que pueda florecer y dar un buen fruto, Señor, en el tiempo oportuno, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que apartó este tiempo para escucharte a ti, Señor, porque fuiste tú hablando a través de tu siervo. Y te pido, Padre mío, que puedas
activar esa llama que tal vez está apagada, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias, Señor, por todo lo que nos quitas. En el nombre de Jesús, amén.